Vamos ahora al capítulo 24 de Suryo Intermedia. Que es el principio de full disclosure. Y esto has visto esto ya desde básica 1, cuando hablamos de esos 4 principios. Entre ellos estaba full disclosure. Requiere que se divulgue toda información, ¿verdad?, financiera que tenga efecto para influenciar a un lector informado. ¿Por qué mencionamos lector informado? Vamos a ver. ¿Por qué hablar de lector informado? Bueno, porque si cogemos a alguien que no tenga nada de conocimiento de contabilidad y ponemos pasivos y activos y no saben lo que significa la palabra pasivo o la palabra activo o corriente o largo plazo, pues no va a poder entender el estado. Y es para ese lector, oye, no me voy a preocupar en que entienda. Al lector que quiero que lo entienda es una persona con conocimiento. No tiene que ser necesariamente un experto o un CPA. Puede ser una persona con conocimiento en finanzas, en mercado financiero, que tenga una noción del lenguaje que utilizamos para entenderlo. ¿Ok? Existe un movimiento dentro de FABI para usar lenguaje más sencillo de entender. Porque creo que los contadores con otros profesionales también, lo digo porque a veces como abogado me pasa que escribo algo y sin querer cito alguna frase o algún término en latín que se usa típicamente para y ¿cómo les digo? Me topo que compliqué una oración sencilla por querer utilizar una palabra de domingo como a veces uno hace y dificulta el entendimiento. Así que trato de escribir más corto y más preciso, tratando de evitar usar palabras que sean extremadamente complejas. O sea, y Fabi está buscando el cumplir con esa divulgación. Pues mira, ¿qué requiere, verdad? Fabi que tú divulgues. Pues mira, hasta aquí cubre Fabi. Pues están los estados, las notas de los estados y podría, dependiendo si se activara, tener alguna divulgación suplementaria. Nos vamos a concentrar en cubrir hasta aquí en este curso, estos primeros 2 bloques. Ahora, en lo que les envié de Sears, de Pepsi o otras compañías, vas a ver que existe una carta de la gerencia, una carta a los accionistas, reporte de viabilidad de la empresa, cualquier formulario que requiera SEC, reporte de analista, reporte de economista y otra información. Pues mira, esa información ayuda a entender los estados. Pues mira, puede ayudarlo, pero no, creo que va más allá de lo que requiere el FABI. ¿Ok? Y entonces estamos continuamente evaluando cumplir con FABI. ¿Sí? Pues para los reportes y la opinión de estado financiero, estamos bien.
Más allá de eso, pues habría entonces que decirle, pues mira, que eso lo haga otro profesional, pero que no es parte del Estado. Eso lo puede hacer la junta directora, el presidente ejecutivo, cualquier otra persona. Pero vamos a concentrar que por lo menos mis estados cubran lo que me requiere FASBI, que yo diga en esos estados. La tendencia ha sido para simplificar el lenguaje de divulgación, a usar palabras más cotidianas y aumentar la divulgación. Así que simplificar y aumentar. ¿Por qué vamos a aumentar divulgación y simplificarlo? Porque cada día los negocios son más complejos. Algunos usan Bitcoin, algunos ahora están trabajando van a vender en línea, van a trabajar con otras facetas de lo que es la operación que me lo complica, me lo dificulta. Entonces, pues, necesito que me expliquen más del negocio para yo entonces como lector entenderlo. También la divulgación debe ser una oportuna, ¿verdad? Que el Estado salga oportunamente. De nada me sirve un Estado que tarda 10, 8 o 11 años para tomar decisiones ahora. ¿Ok? Y también esa divulgación va a ayudar a poder monitorear y ver los controles de la empresa. Fíjate que yo no tengo que hacer una auditoría de los controles internos. Puede ocurrir. Pero tengo que tener cuidado. No ese es el propósito principal. Si yo hago una auditoría de controles internos, pues la hago. Pero mi enfoque es en los controles internos entonces. Y si hago de las dos, pues hago un reporte para hablar de lo que es la condición, la opinión sobre los informes financieros, la divulgación y otros los controles internos. Vamos a ver, voy a ver en artículos que hablan de Big Gap y Little Gap, ¿verdad? Como si fueran dos ligas. A Big Gap están pensando en compañías públicas, ¿verdad? Compañías públicas. Y Little Gap es no pública, compañías que no son públicas. ¿Y por qué el problema de Little Gap y Big Gap? Pues mira, hay una divulgación para una compañía pequeña de pocos activos, pero con diferentes políticas de reconocimiento de ingresos, tal vez tienen plusvalía, reconocido los libros, pues hay que hacer una divulgación más heavy. Y entonces encarece esos estados financieros para esa compañía pequeña. Me dice, oye Elías, que si tú, eso es nota, ese estado financiero, te tarda muchas horas porque tienes que compilar toda esa información. Ese estado sale bien caro, yo no tengo ese dinero. Entonces se empezó a empujar, decir, mira, vamos a hacer unas normas de divulgación diferentes. Una divulgación X para compañías públicas y una divulgación más pequeña o que no tenga divulgación para compañías que sean no públicas. Pues mira, la postura de FAPI ha sido no. Vamos a tener una sola norma de GAP, una sola norma de divulgación, independientemente de cuántos activos tú tengas. Así que tú puedes vender 10 millones, 100 millones o 1 millón y tu divulgación, lo deferred, non-deferred asset, lo que sea, va a ser igual que el disclosure. Y no le voy a dar un toallazo para que haga unos estados más cortos o más largos porque tienen menos o más activos. Ahora, si están buscando en tratar de hacer las solicitudes de divulgación que sean más costo efectivos para la compañía. O sea, es que sea más fácil, no más fácil, menos costosa para poder cumplir con la divulgación requerida.
Recuerda que entre más reportes y más divulgación y más detalles, más tiempo toma. Por tanto, pues más costoso va a ser la auditoría o el informe. ¿Okay? ¿Qué va a haber en las notas de estado financiero? Pues mira, va a tener una nota que va a decir cuáles son las políticas de contabilidad de la empresa. ¿Okay? ¿Cuáles son las políticas de contabilidad de la empresa? Que va a ser o la primera nota que aparezca o en una nota que diga claramente cuáles son los significant accounting policies. Ahí es que se va a llevar a gastos, si son a capitalizar, si es de 500 pesos o más se reconoce como hace, si no se lleva gasto del periodo, cómo se va a reconocer los ingresos, si compite contract o percentage of completion, toda esa información va a estar en lo que son los accounting policies. No tiene que ser necesariamente la nota número 1, pero si no es lo 1, debe haber en algún lugar una nota que diga Summary of Significant Accounting Policies. Tienes que incluirlo. Te dice unas notas típicas, ¿verdad? Comunes que se incluyen de inventario, property, plant and equipment, reclamación, ¿verdad? Restricciones que tienen los acreedores sobre activos, reclamaciones que tienen los accionistas sobre activos, contingencia, si usa fair value, si tienes deferred taxes, pensiones, leases, algún cambio en algún principio de contabilidad que se adoptó. Todo, no son las únicas, puede haber más, ¿verdad? En este tema, pero típicamente vas a ver esta. Vamos a hablar también de Related Parties. Y fíjate, Related Parties es algo bien interesante. Voy a poner un momento pausa aquí para tocar ese tema como en detalle. Ok, están viendo ahora, esto es de Pepsi. Déjame ver si veo un estado financiero. Esto es un annual reports. Esto es un estado financiero consolidado. Aquí varias cosas. Lo que quería enseñarte era todo esto es divulgación. Nadie te consigue una compañía de Puerto Rico. Mira, Comprehensive Income. Esto es cash flow, Comprehensive Income. En este caso lo hicieron un estado aparte separado. Ok. Tengo Income Statements en la página 85 del PDF. Lo estoy grabando por si acaso y se los voy a bajar para que lo puedan ver. Esto está en millones, by the way. Este es el Comprehensive Income consolidado. Este es el Cash Flow consolidado. Este es el Balance Sheet consolidado. El Statement Equity separado consolidado. Y aquí están las notas. ¿Ok? Y fíjate que la nota, lo primero que te dice es, mira, estos son los estados financieros consolidados conforme a GAAP de PepsiCo Inc. y sus afiliadas de las cuales tiene control. Así que, si se recuerdan los que cogieron avanzada, si yo tengo control sobre una entidad, lo que sería el performance financiero, el estado financiero de esas entidades que las cuales yo tengo control, las voy a unir a mi informe financiero y se llama un estado consolidado. Te dice cómo lo calcula, te dice otras cosas.
Mira este escenario que interesante. Como resultado de unas restricciones operacionales, y en verdad estamos aquí políticas, los resultados de Venezuela, la sociedad de Venezuela, no se incluyeron. Déjame ver qué más. Te dice que cuáles son las divisiones en las que opera. Te habla de gasto de pensión. Ahí no cada nota de pensión, pero te empieza a hablar de gasto de pensión. Cómo reconocen los ingresos, Revenue Recognition. Así que vas a ver que en la nota 1 nos empezó a hablar de base, de presentación. Luego empezamos a hablar de políticas de contabilidad. Aquí hablo de Revenue Recognition. Cuál es su participación en la empresa, cómo registran gastos de software, contingencia, R&D, goodwill. Y aquí te van diciendo cada postura de contabilidad significativa te la divulgan. Cómo trabajan con income taxes, la nota 7 de retiro, cash equivalent, cómo trabajan inventario, la metodología utilizada. Si te fijas, las notas del Estado, aquí están 86, son muchísimo más extensas que los mismos estados. Y esto no es algo atípico, es lo normal. Yo me tardo más tiempo en la divulgación que en el mismo estado. Fíjate que aquí en Income Taxes te dice cuál es la porción corriente y cuál es la deferred del expense y te lo divide por categoría. Te dice el Income Tax federal, foráneo a nivel estatal, deferred y algo. Te dice los rates contributivos en lo que está pagando contribuciones por año. Y este es el effective tax rate, ¿verdad? Te habla de un cambio contributivo, que sea una ley. Te habla de los deferred tax liability, los deferred tax assets. Que eso, antes de eso tú no sabías lo que era, pero ya lo sabes. Te habla de carry forwards y las reservas, que también tú sabes lo que es. Aquí habla de pensión, fíjate nota 7. Te dice que en el 2009 algunos employees tenían vested benefit que ya habían cumplido en un plan de US Defined Benefits Plans que ofrecieron una opción de recibir un lump sum. O sea que algunos pensionados le dieron una opción para salirse del plan cogiendo una cantidad de cash. Y te va explicando cada plan. ¿Qué pasó? Gain and losses de actual experience, the assumption, las divulgaciones que te hace. Y aquí vemos en detalle cómo fue el gasto de pensión y cómo se fue afectando el PBO y el fair value de los plan assets por categoría, año tras año, y el plan de pensiones de Estados Unidos y internacional. Su plan de pensiones también tenía una porción que era para gastos médicos. Él lo segrega, lo que es ingresos su ingreso de retiro versus lo que sería lo que le pagarían ellos por plan médico. Más divulgaciones, más divulgación, cuáles son los discount rates que se va a utilizar, qué es lo que piensa que va a pagar en el futuro. Fíjate que está haciendo proyecciones de 5 años, qué es lo que se empieza a aportar al plan, cómo se componen los plan assets, ¿verdad? Por categoría y el porciento que tiene. Fíjate que todo esto lo hemos cubierto casi apenas hace unos minutos atrás. Y reaparece. Oye, esta divulgación la hacen porque ellos quieren. No, lo hacen porque tienen que hacerlo.
¿Okay? Esa divulgación es importante. Fíjate que ellos se van a concentrar a cumplir con lo que requiere GAP que se divulgue. En raras ocasiones vas a ver en los estados financieros mayor información. Oye, hay otras partidas de estos estados que hacen. Ellos presentan como si fuera un brochure para los inversionistas. Y incluso te parece como que cómo se compone su práctica de grosso modo, comida, refresco, cómo viene su ingreso, Frito-Lay, Quaker, Pepsi, Latinoamérica. Te lo divide no solamente por producto, sino también por corporación, también te lo divide por área geográfica. Te lo divide también por operación. Esto como un resumen. Esto no es requerido, esto es sencillamente información adicional. Esto es un mensaje del presidente a los accionistas. Junta de directores. Esto tampoco es necesario, pero lo ponen. Aquí están los reports. Y te vas a dar cuenta que en la información de los estados, la divulgación es lo que ocupa muchísimo más tiempo que cualquier otra parte del estado. Así que vamos a sentarnos a ver en este capítulo 24 qué vamos a escribir en esas notas. Me lleva tanto tiempo, profesor, hablándome de notas, pero enséñame qué es lo que noto. Vamos a cubrirlo ahora. Voy a parar el video con este ejemplo que di ahora. Volvemos un momento al PowerPoint. Tiene el slide 15. Cuando hablamos de Related Party, oye, me tienes que divulgar. Esto no aparece, los Related Party no aparecen en estado financiero, no aparece ni en income statement ni nada. Bueno, puede aparecer una account receivable o un payable de entidades relacionadas. Pero no es que tiene que aparecer una cuenta separada de receivable por eso. Puedes hacerlo, pero no es que sea requerido. Perdón. Tienes que hacer una divulgación de la relación que existe una con otra. Pues en el ejemplo que hicimos ahorita, pues mira, hablamos de padre e hijo, hablamos de accionista corporación y corporaciones que tienen dueños en común y gerencia en común. Tiene que haber una descripción de las transacciones que tienen. Debe haber una descripción y la descripción es cualitativa y la cantidad en dinero cuantitativa también. Y lo que se deba una compañía con la otra. Fíjate, este slide no parece tan complicado, pero tiene un trabajo brutal. Porque tú tienes que ver si existe alguna información que te lleve a pensar que existe entidades relacionadas. Oye, yo he tenido experiencia con personas que hacen transacciones y yo me doy cuenta que hay una cuenta por cobrar ya mucho tiempo y no dice nada. Yo, ¿esta cuenta con esta compañía? No, lo que pasa es que ese es un primo mío. Ok, pues mira, no lo dijiste. No, es que no pensé que era importante. O sea, este tipo de cosas puede ser un chaboncito, jetador en la práctica. Y hay que tener un ojo bien avispado. Una vez tú identificas que hay un related party, vas a tener que hacer esta divulgación. Voy a parar aquí, ya son las 5:43. Ok, estoy grabando. Estoy en el slide 18. Estoy hablando de lo que son post-balance sheet events. También dicen eventos subsiguientes. ¿Qué pasa? Tú cuando emites un estado financiero, pasa un tiempo desde que se cerró los libros hasta que se emitió el estado. Tratamos que esa fecha sea lo más corto posible, pero realmente es casi imposible tenerlos listos al otro día. Hay que hacer ajustes, hay que mandar algunos balances de confirmación, hay que hacer diferentes cosas que nos toman más tiempo. Así que
ocurre que va a existir como que una ventana de tiempo desde la información financiera. Fíjate que este es el balance sheet, diciembre 31, y la fecha en que se emiten los estados. Este es el gap, le dicen el subsequent events period. ¿Qué puede pasar? Puede existir un evento que estaba presente a diciembre, ponerle una demanda, que se estimó en 50,000 pesos a diciembre 31 del 2020. Pero viene en febrero, esa misma demanda que se estimó se transa por 55,000, 5,000 más de lo que se había reservado a diciembre. Pero aún no es febrero 30. O sea, yo antes de emitir el estado ya yo sé que esa transacción realmente no fue por 50, fue por 55. ¿Qué se te ocurre que debemos hacer? ¿Qué tú harías? Tú haces estado financiero. ¿Qué se te ocurre que tú debas hacer? Vamos a ver. Alvin, ¿qué tú crees que debemos hacer? Hello. ¿Me escuchan? Alvin, ¿estás ahí? Sí, ¿Qué debemos hacer, Alvin? Vamos a ver. ¿Quién se atreve a dar una recomendación? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo fue la pregunta, profe? La pregunta es que a diciembre teníamos una reserva de una demanda por 50,000. En febrero me entero que era por 55 lo que terminó pagando. Y los estados se emitieron en marzo. ¿Qué tú harías con esa reserva de 50? Puedes divulgarla, hacer una nota. Una nota, ok. Pues eso es una opción. Tú puedes divulgarla. ¿Qué otra cosa te ocurre? Hacer un ajuste. ¿Cómo fue? Hacer un ajuste. Un ajuste, seguro. Oye, un ajuste. Si tú has metido el estado, era una condición que existía a diciembre 31. Existía a diciembre 31. Pues lo ajusto. ¿Ok? Eso es una forma, en vez de hacerlo, lo ajusto. Ok, mira qué pasa. Si la demanda, en vez de que estuviese presente en enero, fue en enero, nos demandaron en enero. Los estados son a diciembre. Este evento no existió en diciembre, fue algo que pasó en enero. Pues mira, no hay que ajustarlo. Porque ese evento no existía a la fecha del estado, a diciembre. O sea, que el estado, la fecha del estado es diciembre. Perdona, la información financiera es diciembre, aunque la fecha de la emisión del estado es marzo 3. Los eventos que tú vas a evaluar son los que estaban presentes a diciembre. Y por lo tanto, si hicieras algún ajuste, fuera a las condiciones que existían a diciembre 31. Ajustes numéricos. Divulgación, vas a ver que son más laxos. O sea, con divulgación puedes divulgar eventos subsiguientes que no están presentes como en modo informativo. O sea, el GAP no es tan exigente con divulgaciones de eventos subsiguientes. ¿Ok? Mira unos ejemplos de cómo tratamos las condiciones de eventos subsiguientes. A, vamos a usar la A para ajustes a estado financiero. B, para solamente una divulgación en las notas.
Y C, donde no vas ni a divulgar ni a hacer ajustes. Primer ejemplo. Se llegó a un acuerdo de un caso de contribución federal que costó sustancialmente mayor a lo que se esperaba pagar a fin de año. Pues tenemos tres opciones: o ajustamos, divulgamos o no hacemos nada. Pues mira, voy en este ejemplo a ajustar porque estaba en la condición estaba presente a fin de año. Así que a diciembre 31 del 2020 existía un ajuste, pone que estaba por 5 y se terminó resolviendo por 10. Pues esta condición estaba presente a esta fecha. Así que voy a ajustar. La 2. Se introdujo un producto nuevo, ¿verdad? Se trajo posterior al 31 de diciembre, pero antes de emitir el estado, se trajo un producto nuevo. Pues mira, eso no hace nada, no se tiene ni que divulgar ni ajustar. Si tú quisieras divulgarlo, oye, no te voy a castigar por divulgar de más. El castigo viene por divulgar de menos. Así que GAP no te requiere que ni divulgues ni lo hagas. Si lo quieres hacer, pues santo y bueno. Pero no es requerido. La 3. Se perdió una fábrica debido a un fuego. Oye, eso pasó después del estado, así que yo no tengo forma de hacer una reserva por ese fuego, pero es un evento significativo, lo divulgo. ¿Okay? Y más si es un evento significativo que afecta. Vas a ver que nos inclinamos a divulgar cuando son eventos subsiguientes pero significativos, ¿verdad? Y especialmente si afectan los números. Ejemplo 4. La venta de una porción significativa, mira, ahí te la puso fácil, de los activos de la compañía. Pues mira, la venta fue posterior, se divulga. No hay que hacer ajuste. La 5, perdona. Se retira el presidente de la compañía. Pues mira, pues, esperamos que tenga un buen retiro. No se hace nada. Si quisieras divulgarlo, lo podrías hacer, pero no un retiro de un personal de alguien, a menos que sea Steve Jobs o alguien bien crucial para la empresa, pues no tienes que hacer nada. Ok. 6. Se emitieron una cantidad significativa, de nuevo, de acciones. Pues mira, lo divulga. Fíjate que aquí un evento subsiguiente, pero significativo, se divulga. 7. Se perdió un cliente significativo. Oye, se perdió un cliente significativo. La pérdida de un cliente no se requiere divulgación. Ahora, como es significativo, aunque GAP no lo requiera, lo puedes poner. ¿Ok? Una huelga prolongada no requiere. Ojo, si esta huelga afecta el going concern, como ha pasado en algunas empresas, tienes que hacer la nota de going concern. ¿Ok? Pendiente con esta. No dice nada, no tiene una huelga, pues no tienes que divulgarlo. Una pérdida material de un receivable de un cliente porque se fue a quiebra. Oye, ese year-end estaba en los libros, radicó quiebra, no voy a poder cobrar, ajusto. 10. Se contrató un nuevo presidente, nada. Se transó una reclamación del año anterior. Oye, estaba en los libros, se ajusta. B. Se fusionó con otra compañía. Pues mira, significativo, lo vas a divulgar, pero no hay ajuste. Y tampoco vas a hacer una consolidación retroactiva tampoco. Ok, ya cubrimos los que son eventos subsiguientes. Ya para un segundo la grabación.
Estoy grabando. Ok. Estamos en el slide 23. Discutimos y hablamos de un poquito de eventos subsiguientes. Vamos a hablar qué segregaciones en presentación de los estados tú puedes hacer. Estamos hablando de una misma compañía y vamos a ver que estamos reportando segmentos de la compañía. No es que existen diferentes compañías. Es que estamos hablando que tenemos compañías que tienen diferentes divisiones o segmentos operacionales, ¿verdad? Y para ayudar al usuario de la información, no solo vamos a hablar de el total, ¿verdad? El ingreso total del efecto acumulativo, sino que también vamos a hacer un desglose de partidas significativas de ese estado. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una compañía que se dedica a vender equipo de oficina y auto parts. Así que vende piezas de auto y oficina. En la parte consolidada habla de la operación como un todo. Y la división de equipo de oficina y de auto parts separada. Pues mira, tiene una utilidad adicional porque yo cuando analizo esta empresa sé que tiene dos segmentos y que cada uno de esos segmentos aporta diferente a la empresa. ¿Cuál de los dos segmentos aporta mayor ingreso? Vamos a ver con esta información. ¿Cuál de estas dos Autopar. el autopar casi nos deja 6 millones de pesos? ¿Ok? Así que si tú fueras a saber que quieren vender algo de la operación, tú piensas, párate, la parte de la operación que más significativa para este negocio es el autopart. Un segundito, vamos a seguir para adelante ahora. Voy a borrar aquí. Ok. ¿Cuál es el objetivo de reportar por segmentos y actividades económicas? Pues mira, va a ayudar a los usuarios a entender mejor el rendimiento de la empresa, a hacer una mejor evaluación de flujo de efectivo y te ayuda a tomar mejor decisiones de la entidad como un todo. ¿Sabes? Puedes ver el rendimiento y lo puedes hacer más efectivamente porque tienes mayor información. GAAP requiere una divulgación por segmento siempre y cuando se cumplan con unos requisitos. ¿Ok? Vamos a hablar de los requisitos más adelante. Vamos a hablar también de lo que es un segmento operacional. Se considera un segmento operacional. Un segundito. Sí, tengo alguien aquí frente a la oficina. Ok. En actividades donde genera ingresos y gastos, son evaluadas por la gerencia y donde yo puedo tener información en ese segmento. Así que es un segmento operacional si tengo estos requisitos. Y hablamos de un segmento tiene que también pasar la prueba de
ser material. Y cuando hablamos de material, el material va a ser cuantitativa, de dinero. ¿Ok? Tiene que ser de dinero. Debes por lo menos haber cumplido con... Perdón. Algunas del exceso, ¿verdad? Del por ciento. Y cuando hablamos de por ciento de métrica va a ser un 10%. ¿Cuáles son las pruebas que vamos a evaluar para ver si cumple con el 10%? Pues mira, si el ingreso total de toda la empresa son 100 millones, pues tú multiplicas 100 millones por 10%. Y tiene que por lo menos ser 10 millones o más para que midiendo el ingreso, para que se considere que eso es un segmento operacional. Si es menos de 10%, no se considera un segmento operacional. Esta prueba también lo hacemos con el profit or loss. Y mira cómo lo hacemos. Vamos a dividirlo en pedazos. 10% del combine, ¿verdad? El ingreso operacional combinado de todos los segmentos donde no ocurrió una pérdida, o en el caso de una pérdida acumulada, donde todos los segmentos donde no ocurrió una pérdida. Así que si tienes diferentes segmentos, vas a tener que clasificarlos en los de ingreso o los de pérdida, y en esos calcularlos el 10%. Y en la tercera, y con que cumplas con una de estas es suficiente, ¿verdad? Tienes que cumplir con las tres. En el monto de activos. Si el monto de activos, igual este ejemplo tengo 500 millones de activos totales operacionales. Para yo activar mi obligación de segmento, tengo que tener por lo menos 50 millones o más en ese segmento de activos que se le puedan asignar y que correspondan aquí, ¿verdad? En este segmento. Imagínate que yo tenga una operación de venta de auto y también vendo piezas y hago reparación. Pues si yo fuera a ver entre segmentos el de reparación, el de piezas y la venta de autos, pues para poder segregar a uno de esos segmentos tengo que haber establecido que existe en alguno de los tres renglones un exceso de un 10%. Si yo le asigno a los carros de los 500 millones de activos, vamos a pensar que hay operación 1, 2 y 3. Tengo una operación que tiene 400 millones y tengo en otra operación que tiene aquí, qué sé yo, 40 millones y aquí 60. Pues mira, esta no cumple, pero esta sí y esta sí en la prueba de activos. Ok, y eso es la prueba cuantitativa de operating segments. Y eso, oye, lo que eso me obliga es la segregación en los estados. También va a aparecer el resultado acumulativo. Cuando hagamos estas pruebas, vas a aplicar entonces dos factores adicionales. El segmento debe ser igual o más al 75% de ventas en clientes no afiliados de la compañía, y que en el disculpa a no afiliado. Así que tienes que considerar estos elementos al hacer la prueba cuantitativa.
Entonces, cuando hablamos del 10%, te dice, mira, 10 segmentos es como que el máximo que tú debes presentar. O sea, no debes tener más de 10 segmentos, sería como que mucho. Así que si puedes segmentar, fantástico, pero que esa segmentación no llegue que sea más de 10 segmentos. Porque se ve demasiada fragmentada la información. Si Fabi dijo, mira, segmenta, pero nunca pases de 10. Aquí hay un ejemplo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 segmentos. Aquí tienes el total revenue, el operating profit y los activos identificados por cada una. Pues mira, en el revenue test, que estos de las 3 pruebas que vimos, cogimos el ingreso acumulativo, lo multiplicamos por 10. Entonces, para quien de estos pasa la prueba, pues tienes que haber vendido más de 215 millones. ¿Quién pasó la prueba? Este que vende 700,000. El D que vende 300,000 y el E. Así que pasaron la prueba los segmentos de ingreso, el segmento C, el D y el E. Ahora, vamos a hacer la prueba. Esta es la prueba 1. Claro, tienes que cumplir por lo menos con una de estas pruebas. 2. El operating profit. Pues mira, el operating profit te dije que vas a hacer 2 subcategorías. En los que tenían ganancia y en los que tenían pérdida. Y para los de pérdida tenemos uno que está en pérdida, todos los demás están en ganancia. Así que para fines del cómputo de los de ganancia vas a ignorar los de la pérdida. Así que la prueba sería de ganancia de 90, porque el combinado es entre los ganancias y los de pérdida. En los de ganancia son 90, lo multiplico por 10% y te dice que son 9 millones. Entonces, ¿quién vende más de 9 millones? Pues mira, segmento A, el 2 no vende más de 9 millones, el C sí, el D también y el E. Estos son 5 millones que tampoco cumple con los 9, pero como es pérdida, esta será la prueba para la pérdida. Así que en la prueba 2 tengo a C y D que ya los tenías y añadí también A. A me pasó no por la prueba de revenue, sí por la prueba de operating profit. Y activos identificables, aunque todos son activos de la empresa, pero que se le adjudicaron ese por ciento. Aquí cojo el acumulativo, lo multiplico por 10% y son 97 millones. ¿Quién tiene más de 97 millones? Pues mira, solamente C, D y E. Así que ya tenemos C y D, me cualificó entonces la prueba. Profe, Ajá. ¿y dónde? O sea, estoy perdido. ¿Dónde suele ese 10%? El 10% Fabi lo determinó arbitrariamente. Ok. ¿Sabes? Él pudo haber sido 15 o 20 o 25, pero Fabi dijo, mira, para determinar si un segmento es significativo o no, vamos a usar el 10%. ¿Tú te recuerdas el corredor de para gains and losses que discutimos en pension? ¿Se recuerdan de eso, del corredor? Pues en el corredor dijimos que vamos a usar el más grande del PBO o de los plan assets y lo vamos a multiplicar por un 10%. Y ese va a ser el corredor. Y lo que exceda de eso, si se excede, se va a reconocer. Pues vas a ver que en algunas normas vamos a usar un criterio de 1% que lo determinó Fabi como razonable. No es que va a variar el 10%, un 11%, un 12%, no. Tú vas a usar el 10% across the board.
en Revenue Test, Operating Profit y identifica la generación de los activos netos. ¡Ojo! En la medida que tengas activos identificables a segmentos, si tú tienes los activos mezclados que los usan uno y otro y no puedes segregarlo, no haces este test. O sea, esto es asumiendo que lo puedas hacer. Fíjate que él te dice activos que puedas identificar ese segmento. Otra cosa. Ahora te pone una nota. Los segmentos serían A, C, D, I, E. Siempre y cuando cumplan con el criterio de los 75 de la venta combinada. O sea, que ese efecto acumulativo a los no afiliados, cuando yo lo mida sumado, me llega a 75. ¿Cómo yo llegué al 75? Pues mira, yo multipliqué del total revenue por 75 y me da que es 1.612.000 o 1.612 va a ser más fácil. Que yo tengo que comparar ahora. Yo voy a sumar la venta de segmento A, C, D y E, que habíamos dicho que son los que pasaron las pruebas del 10. El acumulativo de ellos 2.000 pesos. Pues mira, 2.000 excede el 75% total en eso. Por lo tanto, se cumplió con la meta de 75. Así que los segmentos que tú segregues, después tú tienes que sumarlo y asegurarte que esos segmentos segregados, acumulando entre ellos, exceda el 75 del total de la empresa. Oye, parece muchos pasos, pero realmente no lo es. Si tú haces el revenue test bien, casi siempre, como es un 10%, casi siempre cuando cojas todos los que los pasen, aquí está asegurando casi que cumplan con el 75. Puede ser que no pase, pero la mayoría lo va a pasar. ¿Ok? ¿Qué vas a divulgar? Pues asumiendo que tienes segmentos para presentar separados, vas a hablar cuáles son los segmentos, cuáles son los ingresos y pérdidas de cada segmento, cuáles son los segmentos asignados, activos asignados a segmentos, cómo tú reconcilias diferentes ingresos entre segmentos entre uno y otro, cuáles son los productos y servicios de los segmentos y áreas geográficas. Si recuerdan el de Sears, te hablaba de Latinoamérica, de otros mercados, y clientes significativos. O sea, tú tienes clientes significativos en los segmentos, pues mira, este tiene significativo para mi empresa. Déjame ver qué hora es. Son las 1:41. Voy a parar el video, ya son casi 20 minutos. Ok, cuando hablemos de reportes interinos son cuando yo hago un informe financiero que es menos de un año. ¿Verdad? ¿Cómo ocurre esto? Vamos a imaginarnos que yo tengo un ciclo de contabilidad que empieza 1101, ¿verdad? Y termina mi ciclo de contabilidad 123101. Esto es un año. Ponle que yo necesito un informe trimestral y los tiro a marzo 30. ¿Verdad? Este informe de marzo 30 cubre 3 meses. El balance sheet de una fecha específica, eso no me importa, pero el income statement, el cash flow y el return va a ser solamente 3 meses. ¿Ok? Cuando hagas un reporte de 3 meses, hay ajustes o acumulaciones que casi siempre uno hace al fin de año. Vas a tener que hacerlo en ese periodo. Por ejemplo, si tú depreciabas y le dejabas al final para hacerlo, pues vas a hacer un ajuste ahora
vas a usar en línea recta, vas a coger, si depreciabas 1,000 pesos mensuales, vas a hacer un ajuste para reconocer la depreciación de 3 meses, que sea 3,000 pesos. Igual que si tienes una acumulación de income taxes, vas a asumir cuánto es lo que te has ganado hasta esta fecha y cuál sería el efecto contributivo y vas a hacer un income tax expense para ese periodo. Las normas de contabilidad que vas a utilizar para los reportes anuales es la misma para los interinos. Así que porque sea un reporte interino, no tienes una dispensa de no cumplir con las normas de contabilidad que aplican para los reportes anuales. Ahora, ojo, el informe va a decir claramente lo que son de income statement, balance sheet no, porque es una sola fecha, pero cash flow, return earnings, o comprehensive income, lo que sea, va a decir claramente que el periodo es solamente por 3 meses, o 6 meses, o lo que sea. Aquí son esas cosas que nos enfrentamos cuando hacemos interino, porque ahora tal vez tú haces un anuncio y ese anuncio tú lo usas para el año completo, pero lo pagas en julio. Disculpa, voy a buscar aquí. Ponle que yo pagué un anuncio en enero 1 y ese anuncio me va a durar todo el año, 12 meses, un anuncio en esto. Pues si tú pones todo el gasto, ponle que son 12,000 pesos en enero, pues no estoy distribuyendo el beneficio que tengo para los próximos meses. ¿Sí? Ese tipo de costos que te dan beneficio durante un periodo de tiempo, tal vez o no se reconocen o se reconocen sobreestimados en un periodo, y tienes que asegurarte que cuando lo corrijas en el reporte interino, para que solamente se reconozcan los gastos de ese periodo. Lo mismo con los ajustes que se hacen a fin de año, piensan depreciación. Lo mismo que pasamos con income tax, que aunque yo hago ese ajuste de income tax a fin de año, cuando tengo el periodo contable ya claro, se me puede afectar porque tengo que pelear con que tengo que sacar 3 meses aquí. Aunque yo pago el tax de 12 meses, ¿cuánto de estos 3 meses me atribuye al tax total de 12 meses? Pues si tengo aquí 1,000 pesos, lo que típicamente hago, lo multiplico por el tax rate y reconozco el efecto contributivo en estos 3 meses. Oye, que si después más adelante se pierde y no hay income tax expense o lo que sea, pues mira, lo ajustas. Pero en esos 3 meses lo vas a reconocer. También en el purchase pasa lo mismo. Y lo que son eventos seasonalidad, que tú tienes tal vez un negocio que vende mucho en diciembre, o en Navidad, o en verano, y si tienes un periodo donde no cubre, parecería que el negocio echa pérdida, no tiene futuro. Pues realmente tienes que divulgarlo. Decir, mira, lo que pasa es que en este periodo no caen los ciclos altos de venta del negocio. Esos son unos problemitas que hacemos cuando hacemos reportes interinos. Ok, voy a parar el video. Estamos capítulo 24, estamos en el slide 41. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un informe de auditoría donde un CPA, que son independientes, emite un reporte donde concluye. Tienes 4 opciones, ¿verdad? Para concluir sobre los estados financieros. La opinión puede estar unqualified, y aunque se escucha mal, pero el unqualified es la mejor reporte que puede tener un cliente. Que es donde el auditor expresa su opinión de que, opina que los estados están presentados conforme a las normas de contabilidad, conforme a GAAP. ¿Ok? Pendiente que estos formatos y el contenido de esta opinión ha ido cambiando con los años, ¿verdad? Los SAS
son las normas de los estándares de auditoría, han ido cambiando durante los años el formato y lo que debe concluir, pero a grosso modo, tiene como, ¿verdad? Tiene las mismas categorías de opinión. Qualify significa que el Estado cumple con GAP excepto con X partida. Tú puedes cualificarla porque incumplió, o sea, se apartó de una norma de contabilidad o omitió divulgar X o Y cosas. Adverse significa que no cumple con las normas de contabilidad de forma material y puedes hacer un disclaimer, así que no tuviste suficiente información para emitir una opinión. ¿Ok? Aquí hubo una situación que limitó el alcance del auditor para poder emitir una opinión, cualquiera que fuera. Aquí, fíjate que nos da unos ejemplos donde un auditor se le da cierto espacio para hablar de un tema. Y no necesariamente ese tema tiene que afectar la cuestión última de la opinión. ¿Sabes? Si es un qualifier, puede ser un qualifier. Si es disclaimer, si es adverse. Pero puedes tener una explicación adicional. Going concern es un issue. Problema de ser consistente o enfatizar cualquier materia que el auditor entienda que es importante. Que es como que, mira, el auditor se le está dando espacio para que ejerza su juicio profesional sobre un aspecto del Estado que requiera, entiende el auditor, algún señalamiento específico. Lo de qualify te dice, ¿verdad? Poner un scope limitation. El scope tal vez te permite hacer todo excepto una faceta, y esta faceta es una limitada no material, pues puede ser un scope limitation. Y puede haber una divulgación inadecuada, o puede ser que se apartó en una porción de gap, pero fue en algo no material. Y si es algo material, el que se aparta de la norma de contabilidad y es, ¿verdad?, material, por tanto significativo, puedes decir, esta opinión es adversa, no cumple con GAP. No cumple con GAP. Y cuando hay un disclaimer que, mira, no tuve la suficiencia de información para ponerme en una posición de opinar, ¿verdad? Esto ocurre. Tengo un cliente que no pude ver el inventario, no pude confirmar las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, no me confirmaron X o Y, sufro una limitación de tal grado que me impide poder emitir una opinión. Aquí este reporte de la gerencia, pues puede ir la gerencia a enfatizar algunos temas de la industria, de las operaciones. Recuérdate que este estado no es requerido para empresas privadas, pero sí para las entidades que son públicas. De hecho, los auditores mandan una carta a la gerencia y casi siempre de los hallazgos los discuten con ellos. Aquí hay, ¿verdad?, con las regulaciones se han ido expandiendo la responsabilidad que se le están imponiendo a la gerencia. Y el Sarbanes-Oxley, que yo sé que lo han discutido antes en otros cursos, hasta en básicas e intermedias, pues
ha ido creando unas repercusiones mayores a la gerencia sobre los controles internos y que cumplan con normas de contabilidad. Sobre fraude, pues mira, es un tema que cada vez está más y más en crecimiento y más auge. Antes eso era algo que ocurría, pero no se hablaba mucho. De hecho, ya existen certificaciones como Certified Fraud Examiner. Y digo certificación porque no es una licencia. Tengo un segundito, vamos a